Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad que organiza la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Este año también trabajamos en conjunto con el capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud Mental. Soy la doctora Raquel Inés Bianchi, presidente de la sociedad, y son todos muy bienvenidos. Hoy vamos a escuchar al licenciado Marcos Burgos. Él nos va a hablar de la dualidad del ser humano. Marcos Burgos es psicólogo clínico, licenciado en psicología y profesor de psicología en la Universidad de Aconcagua en Mendoza. Es investigador, conferencista y escritor sobre salud mental, especialista en psicoterapia integral, individual, de pareja, de familia y de grupo. Es miembro de la Asociación Mundial de Salud Mental, es miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y es miembro del capítulo de investigación de Salud Mental y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud Mental. Dice el licenciado Marcos Burgos: trabajo para establecer la verdadera comprensión de la psicología humana basada en el estudio del alma, compuesta por el espíritu, la mente y la emoción en un cuerpo. Luego vienen las teorías y las técnicas. Bueno, le cedo la palabra a Marcos. Bueno, Raquel, muchas gracias por la introducción. Una alegría estar acá compartiendo. Hacía mucho que no compartíamos, así en una reunión o en alguna de las reuniones que hemos podido yo personalmente disfrutar antes. Gracias a todos los que están presentes. Hay algunas caras que aparecieron recién conocidas, la mayoría no. Y les cuento, después de la introducción de Raquel, que un poco lo que preparé para hoy es una síntesis que quiero compartir con ustedes, pero la forma de exponer o compartir mía es, yo voy a desarrollar dos temas o dos partes y después me gustaría compartir con ustedes preguntas, respuestas y, y ampliar los temas en la medida que se pueda. No hago una exposición extensa. Me gusta compartir con las personas con las que voy cruzándome. Intercambiar. Sí, intercambiar. Gracias, Raquel. Perfecto, perfecto. Hasta diciembre pasado estuve haciendo radio, un programa propio, y bueno, como me acostumbré bastante a un ritmo, yo sé que esto no es una radio, pero hacía compartir con el público que se iba comunicando. Una radio con transmisión online, digamos. En un programa que hacíamos que se llamaba Psicología y Conciencia. Bueno, dicho esto, Raquel hizo una introducción bastante extensa. Después, los que quieran preguntarme algo, yo voy compartiendo un poquito el trabajo que realizo y también compartiendo algunas experiencias personales que forjan para mí la mitad o más de lo que puedo sintetizar hoy día. Estudiar se puede estudiar mucho, leer se puede leer mucho. Personalmente, como Raquel comentó, he hecho varias carreras y todas relacionadas con la salud mental. Y soy escritor, he hecho un libro y sobre ese libro me dio el pie para ampliar sobre ciertas bases que para mí tienen que existir luego de 20 años que llevo en la clínica, en la psicología clínica particularmente, ciertas bases que tienen que existir para poder comprender un poco más profundamente a nosotros mismos en primer lugar y en segundo lugar a la persona que consulta. Eh, Está cambiando el paradigma, está cambiando la visión, está cambiando el lenguaje, está cambiando
la actitud de muchos profesionales de la salud mental, y eso es muy bueno para mí, es muy positivo. Profesionales de la salud mental que nos estamos animando a, a seguir por la línea del compromiso y la rigurosidad profesional, podría decirse, pero abrirnos a todos estos temas que tienen que ver con la salud mental y la espiritualidad, justamente desde un lugar ordenado o medianamente ordenado, y pudiendo ir transmitiendo experiencias recorridas, caminos recorridos, porque ustedes lo saben, porque somos todos adultos, la experiencia no se puede prestar a alguien, si uno puede compartirlo. Y tal vez a esa persona que está escuchando le resulta importante o no, pero lo lindo de poder abrirse a la experiencia es, después de haberla vivido, poderla compartir. A mí me llena de alegría realmente poder hacer la experiencia que hago y después, bueno, sintetizar lo que mejor me quede para poder compartirlo. La dualidad del ser humano es un trabajo que vengo realizando desde el año pasado para orientar la mirada en lo personal y en lo que tiene que ver con la profesión eh, hacia esta mirada de que somos seres humanos en un cuerpo físico, somos un espíritu y siempre estamos pendulando de un lado a otro entre la parte más humana que tenemos todos y la parte más divina o espiritual que somos todos. Eh, Vamos y venimos, cada uno lo verá o lo ha visto en su propia vida y lo verá en los demás. Eh, Hay una parte humana que es donde existen justamente, podría llamarlo virtudes y defectos, y hay una parte divina donde también existen virtudes y defectos. Eh, la parte académica que todos entiendo, o la mayoría de los que están presentes hoy en esta reunión, somos profesionales, es necesaria, pero para meterse a comprender un poquito más profundamente los temas de la espiritualidad, yo no lo aclaré, pero lo aclaro. No represento a ninguna institución ni tampoco a ninguna religión. Todo el recorrido que he ido haciendo desde los 15 años, si bien era chico, y ahora tengo 45, pero todo ese camino que he ido recorriendo, lo he ido recorriendo buscando vivir, conocer, experimentar de distintas maneras, eh, buscando qué era verdad y qué no era verdad. Y eso lo sigo haciendo ahora de grande y me parece el camino más profundo a la hora de hablar de espiritualidad. Después, cada persona elige o no adherir a una religión y están todas obviamente aceptadas, pero digamos, cuando yo personalmente hablo de espiritualidad no hablo de ninguna religión, de ninguna tradición. He estudiado, he viajado y he podido ver los aportes desde Oriente, Occidente y las distintas religiones. Y los tomo como aportes. Y ahí es como que se va armando para aquel investigador de estos temas un gran rompecabezas, donde ¿quién tiene la razón? Y la respuesta para mí es un poquito todos, y nadie tiene toda la razón. Entonces, bueno, yo traté en mis investigaciones y trato en mis investigaciones ir al fondo de los temas nuestros, humanos. Si podés compartir, Raquel, el gráfico de color azul, no sé si está a mano, si no, lo explico. Perdón que estaba muteada. El No hay último problema. gráfico, el de las Ah, dualidades. el de color azul, si está a mano.
El de los globitos azules. El de los globitos, Perfecto. por favor. Mm. Ahí está. Ok, bueno, me imagino que esto es, es visible para todos. Este gráfico sintetiza en parte esto que empecé a transmitir hace un ratito. Somos un espíritu, somos un ser, somos una esencia. Y hay tantos nombres que podría estar un rato largo. Cada uno de nosotros. Y en este gráfico que pueden visualizar, y aquel que le interese tenerlo junto con otros, se lo puedo acercar personalmente o por Raquel o acá por el chat. Voy a tratar de sintetizar esta imagen. Eh, Habitualmente las personas estamos acostumbradas a vivir desde un yo inferior, eh, el yo, más conocido como simplemente yo. Y eso no está mal, no tiene nada de malo. Es algo natural, es algo normal y nos pasa a todos los seres humanos. Ese yo inferior, que están viendo en el gráfico, tiene un pensamiento inferior y tiene una emoción inferior. Y tiene un amor inferior. ¿Pero por qué tanto inferior? Porque todo esto tiene que ver con el ego, que no tiene absolutamente nada de malo. Es normal y es natural, como vuelvo a repetir. El ego es el yo que me permite buscar las satisfactores o las cosas que necesito para mi vida personal, para poder subsistir, para poder continuar físicamente la vida en este mundo. Desde el yo inferior desarrollamos un amor inferior. ¿Qué significa el amor inferior? Significa el amor posesivo. Amamos a las personas o a un objeto o a un trabajo y creemos que es nuestro o queremos que sea nuestro. Por eso sufrimos tanto en tantos momentos de la vida o cuando nos toca partir, porque estamos aferrados a ese amor posesivo. Eh, Cuando podemos ir entendiendo ahora de adultos que somos un ser, somos un espíritu y hemos venido a la vida realmente a aprender, a mejorarnos en el sentido de considerarnos alumnos de una grandísima y enorme escuela que vendría siendo la vida. Después vienen las universidades, pero para mí primero es la gran escuela donde estamos todos incluidos. Cuando empezamos a ver que hemos venido a aprender, a mejorarnos, a comprender temas complejos, a veces más sencillos, eh, es que vamos desarrollando un entendimiento, una percepción un poco más elevada. Ya habría que ver en cada persona cómo se da, pero yo hablo de un yo superior. Ese yo superior no es superior a nadie, es una distinción en cuanto a una visión más elevada sobre la propia vida. Ese yo superior tiene también un pensamiento y una emoción superior. ¿Y qué pasa cuando empiezo a conectarme con esa parte que es más esencial? Pasa que empiezo a desarrollar las virtudes que tengo y me empiezan a interesar realmente los cambios que puedo desarrollar en mi propia vida. No me conformo con lo que me han inculcado, no me conformo con lo que me han enseñado o con lo que veo a mi alrededor. Eh, Esa actitud de búsqueda, que tiene innumerables nombres según la tradición que se vea, lea o tome, los buscadores de la verdad, o el caminante, o el investigador, tiene múltiples nombres, pero esa actitud de buscar la verdad de las cosas
hace que nos vayamos transformando interiormente a partir de entender en un primer momento y después ponerlo en práctica, en seres más, mm, podemos decir, liberados de esos condicionamientos del yo inferior y de mm, esos caprichos propios del ego. El ego es el egoísmo, o desarrolla el egoísmo, que todos tenemos, vuelvo a repetir, y que no está mal, pero uno tiene que aprender a trascenderlo. Si no aprendemos a trascenderlo, bueno, dejaremos este mundo en esa posición, es una posición. Nadie nace egoísta, pero si no entendemos que tenemos que hacer desde la conciencia, por eso está puesto en el gráfico, un esfuercito, un empujón para poder salir del egoísmo, que hace que todo sea para mí y no comparta con los demás, eh, bueno, me iré de este mundo en esa posición. Eh, el espíritu, naturalmente, de todos, busca la expansión, busca la liberación, busca el desarrollo, busca el bienestar de todos, no solamente de uno mismo. Busca la comunión en el buen sentido y original de la palabra, que es la unión en común del bienestar de todos. Sé que suena mucho o muy lejano o muy utópico, tal vez para algunos, pero para mí no, porque sé que eso en algún momento del futuro ocurrirá en tanto y en cuanto vayamos siendo más personas interesadas en que eso ocurra naturalmente. Eh, las cosas pasan en el desarrollo de este mundo en la medida que más personas nos involucramos, es así, y viceversa. Todo sigue igual mientras menos personas no nos involucramos. Así que bueno, esa es un poco la explicación de este gráfico que forma parte del libro, que lo tengo en formato electrónico, y si hay alguien interesado después de esta exposición en el libro en formato electrónico, a través de Raquel, que me está dando una mano en lo técnico porque para mí es nuevo, yo me ofrezco gratuitamente a compartir ese libro en formato de ebook, donde están los gráficos y bueno, y ahí cada uno lo podrá ver con tranquilidad en su propia casa. Así que hasta ahí estaría este gráfico. Perfecto. ¿Querés compartir Gracias. otro gráfico, Marcos? Sí, por favor. El último, el de los opuestos, por favor. Perfecto. Donde están tanto los defectos como las virtudes, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo no? Igualmente quiero enfatizar esto que acabas de decir. Es muy lindo el libro de Psicología Integral de Marcos Burgos y muy generosamente acaba de ofrecerlo en forma gratuita. El que no puede conectarse con él se conecta conmigo, que yo lo pongo en contacto con el licenciado Marcos. ¿De acuerdo? Ahí está. Bueno, este gráfico que tienen ahora enfrente y que después el que quiera vuelvo a repetir, lo puede seguir, intenta mostrar una investigación de muchos años que yo podría decir se retomé de muchos otros que vinieron antes que yo, que también investigaron estos temas. Recorriendo quienes habían dedicado parte de su vida a esta investigación, encontré filósofos, encontré profesionales de la salud mental y más lejano en el tiempo encontré teólogos y papas desde la religión predominante en este mundo, que es el catolicismo. Entonces,
son temas que recorrí más o menos 2000 años, no todos obviamente, pero en la investigación para ver, como ustedes sabrán, poder hacer una recapitulación de quiénes habían abordado estos temas. Y es como les acabo de comentar, muchas personas durante la historia de la humanidad. Así que no es nada nuevo. Este trabajo surgió de una inspiración hace unos años, varios años, y bueno, lo pude plasmar en ese libro que contaba hace un ratito, y después con amigos como Raquel y Matías, que no lo veo por ahora, pero le mando un saludo grande. Hemos compartido congresos en Buenos Aires y bueno, y charlas desarrollando estos temas hace varios años. Todos tenemos en nuestro interior esta dualidad del ser humano, esta parte, vamos a decir, de defecto, en el gráfico está en la izquierda, y la parte de virtud, que en este gráfico está a la derecha. Acá en este gráfico hay 7 pares de opuestos que ilustran las 7 principales virtudes y defectos que todos tenemos. En el centro, la esencia que somos, y como para graficarlo didácticamente, en la medida de lo posible, el miedo y la valentía. El miedo que siempre está, porque es algo natural, y la valentía que a veces nos falta a todos para poder encarar ese gran trabajo personal que es pasar del defecto que tenemos a la virtud. Pero no mentalmente, porque eso es, digamos, la previa del cambio del ser humano, sino en los hechos. ¿Cómo hago en lo personal para pasar desde un defecto X, estos que están acá en el gráfico, a una virtud opuesta? Y ahí tengo que ver en qué tema de mi vida, en qué situación de mi vida puedo aplicar eso que entiendo con mi mente, pero bueno, tengo que llevarlo a la práctica para ver si me sale o no me sale, o cómo me sale. El ejemplo más común que siempre tomo es el primer par, que es la ira y la serenidad. Y todos nos enojamos, a veces más, a veces menos. Eh, Cada uno sabe, y si no tendrá que investigarlo, pero hay una situación de un desorden en la mente provocado por la ira que nos lleva a generar conflictos permanentemente a las personas, a entrar en debates estériles o discusiones que a veces se cree que van a buen puerto, pero habitualmente no. Eh, entonces, tenemos en general las personas y los profesionales también, eh, por lo menos yo lo veo así, y lo trato de practicar, escuchar más y observar más. Ahí va la serenidad. Eh, Hay una parte interior nuestra, del ego nuestro, que es reactiva. Ahí apenas alguien dijo algo que no me gustaba o no me cerraba o no entra dentro de mis parámetros conocidos, reacciono y digo, esta persona está mal lo que está diciendo o me enojo simplemente. Esa parte reactiva la tenemos todos, todos. Después cada uno tiene que ir observando cuánto reacciono y a qué reacciono y por qué reacciono. Y alguien dirá, pero ¿para qué? No tengo ganas. Bueno, justamente es libre la elección de querer estar mejor, estar con mayor bienestar o no. Cada vez que nos enojamos o entramos en esa frecuencia vibracional de perturbación, de confusión que provoca la ira, de
como sentir y ver que se me nubla el pensamiento, ¿no? Cometemos muchos errores, tomamos decisiones equivocadas y que después en general las pagamos muy caro. Eso nos pasa a todos. Entonces, este gráfico, este trabajo que intento compartir hoy con ustedes, intenta ser práctico, lo más o lo mejor posible. Práctico en el sentido de evitar sufrimientos que sí se pueden evitar. Realmente sí se puede. ¿Cómo? Bueno, primero desde lo mental, tratando de entender lo primero, que es este gráfico, para mí, y después desde lo experiencial, bueno, ver a qué me puedo animar para vivir una vida mejor, para vivir una vida. Todos tenemos sobresaltos o inconvenientes, pero hay formas y formas de enfrentar esos sobresaltos. Hay formas que son más ordenadas, más llevaderas, y hay otras formas que son caóticas o extremas. Entonces, hay una grandísima diferencia en las formas que tenemos los seres humanos de enfrentar las situaciones que nos toca vivir en lo familiar, en lo cotidiano, en lo laboral, en lo económico. Así que, bueno, en el libro, estas 7 polos que pueden ver en pantalla están explicados en 28 partes. O sea que, para aquel interesado, por ejemplo, este par de ira y serenidad, está explicado en cada una de las subvirtudes y subdefectos que tiene la serenidad y la ira, y cómo se relacionan entre sí. Es muy largo y es muy extenso, y aquel que le interese es para leerlo detenidamente. Ir tratando de procesarlo. Pero bueno, hoy quería compartir estos 2 gráficos con ustedes, que es la síntesis, o intenta hacerlo, de esto de la dualidad del ser humano. Como decía al principio, vamos pendulando, todos, yo también, de un lado a otro, habitualmente sin saberlo, hasta que un día sí empezamos a darnos cuenta de esos movimientos y empezamos a hacerlo más conscientes. Justamente el despertar de la conciencia, que hay tanto que se dice que no es así, y muchas cosas que sí son reales, tienen que ver con ir dándose cuenta de qué es lo que necesito cambiar. En la medida que pueda ser sincero conmigo mismo, podré, como terapeuta o como profesional de la salud mental, llevarlo a las personas con las cuales me relaciono. Si no puedo ver que, por ejemplo, tengo un problema de pereza importante, me cuesta ciertas y determinadas temas de mi vida personal y no los puedo atender, bueno, no voy a estar activándome a mí mismo como un espíritu en un cuerpo encarnado. Es decir, el tema encarnación o reencarnación es todo otro capítulo, es muy extenso, pero hoy ya no se discute si existe o no existe, por lo menos en los círculos de personas interesadas en el desarrollo espiritual. Y justamente encarnar en un cuerpo físico es una grandísima y hermosa y, para mí, sagrada posibilidad de trascenderse a uno mismo para alcanzar mayores niveles de plenitud, que tanto se habla, pero es tan complejo entender cómo es eso de la plenitud, de verdad, eh, en los hechos. Y cuando me toca hablar de esos temas, digo, la plenitud es momentos que voy sumando, minutos que voy sumando, donde puedo trascender los caprichos o las faltas de conciencia que tiene mi propio ego. Esos momentos que voy sumando
son minutos, como decía recién, que se van transformando en horas. Y después así eso va creciendo y va siendo parte de las riquezas que cada uno puede ir teniendo en el cofre del tesoro, como digo, que es el corazón. Las riquezas del espíritu no se cuentan en nada material. Las riquezas del espíritu, bien digo, se cuentan en estas virtudes que todos tenemos y podemos ir incrementándolas en el interior de nuestro corazón. El corazón es algo muy, muy, muy amplio y tiene muchísimas profundidades y niveles. Por eso que nos es posible a todos amar, y cuando amamos no lo hablo en términos de pareja, sino que lo hablo en términos de primero a uno mismo, después a la familia, después al círculo cercano, y hay niveles que pueden ir creciendo hasta llegar a personas que no conozco realmente y siento un verdadero amor. Estoy hablando de ese amor superior, como el gráfico número 1 que mostramos hace un ratito, que el espíritu cuando empieza a despertar la conciencia, empieza a interesarse por el bien común. Entonces, bueno, ahí engancha con esto de ese amor superior que todos tenemos. Estos son temas que no son exclusividad de nadie, sino que al revés, todos los seres humanos poseemos estos temas. Lo que pasa es que hay poco dicho y poco desarrollado, por lo menos el recorrido que yo he hecho hasta hoy. Así que bueno, hasta acá la explicación en torno a este gráfico que me gustaría compartir con ustedes si quedan preguntas sobre estos dos gráficos o sobre estos temas. Raquel, no sé si te parece bien. Me parece perfecto. Damos apertura al espacio de preguntas. Eh,